Ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Walter Velázquez. Soy el moderador de este segundo conversatorio de la octava edición del Festival de Periodismo de nuestra Universidad de Montoya, en la cual se titula Podcast en el Periodismo. Me van a acompañar tres compañeros de la carrera, de los cuales son Adriana Rojas, que es representante del programa Manifiesto Femenino; Michael León, que es representante del Menino de Sócrates; y Arturo Guillén de Balance y Salud. Sin más que decir, voy a explicar la dinámica de este conversatorio. Cada de los ponentes invitados van a tener un promedio entre 20 y 25 minutos para hablar de sus programas, y al finalizar sus intervenciones iniciaremos la secuencia de preguntas que tanto vendrán de mi parte como parte del público asistente. Sin más que decir, me gustaría empezar con el representante del Menino de Sócrates, Michael León. Bueno, buenas tardes, Walter, igual a Adriana, a Arturo. Gracias por la invitación, gracias también a la escuela. Bueno, en mi caso, como dijo Walter, he tenido la oportunidad de armar una propuesta radial junto a mi compañera Camila Alumía, que también es alumna de la Escuela de Periodismo. Y con ella armamos la propuesta eh, radial llamada El vinilo de Sócrates. Y bueno, a partir de ahí pude tener la oportunidad en fin, de tener una mejor idea acerca de lo que es un podcast, acerca de cómo es estar en un trabajo de producción, de preproducción, de postproducción, ¿no? Y justo en este semestre hemos empezado a hacer una nueva propuesta llamada Derivas del Pensar, que también es una propuesta radial y que en este caso el vinilo de Sócrates estaba bajo la conducción de Rodrigo Maruil, que es egresado de la Escuela de Filosofía de la Ruiz de Montoya. Con esta nueva propuesta que, en fin, aún está en preparación, ¿no? No sé si saldrá para este año o el próximo, está bajo la conducción de Arturo Zulca, que es profesor de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y, en fin, con esta propuesta nos propusimos junto también a otra compañera, en este caso una compañera de Ciencias Políticas, llamada Lisette Meléndez. Hemos hecho un trabajo de distribución de tareas, ¿no? Pero que en el trabajo de podcast se requiere de eso, pero finalmente las tareas con las que cada quien va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, está la parte de producción, la parte de logística, la parte del contenido, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, en Derivas del Pensar, que es una propuesta a futuro, o en todo caso en preparación, el trabajo de producción implica también la elaboración de lo que se llama la propuesta, ¿no? Para la radio, el contenido, de qué va a tratar las temáticas, ¿no? de la propuesta, y qué beneficios le van a dar a la comunidad esta propuesta,
el público objetivo al que aspiramos, ¿no? Los que quieren hacer podcast tienen que tomar en cuenta eso, el público objetivo al que quieren llegar, la duración, en fin, los bloques tentativos cuando se quiera armar bueno, lo que es toda la pauta, ¿no? Que es fundamental para cualquier programa de radio, porque la pauta es, digamos, lo que guía, lo que ordena, ¿no? Los tiempos, ¿no? Y, en fin, todos los elementos que componen un programa de radio, ¿no? Además de eso, también implica tomar en cuenta los recursos, ¿no? Con qué equipos vamos a tener que contar para esta propuesta, ¿no? Una cabina de radio, puede ser también la cantidad de personas, ¿no? ¿Qué personas se van a dedicar a la parte logística, a la parte de producción, a la parte de dirección, ¿no? ¿Quiénes van a ser los responsables de la propuesta? Y, bueno, básicamente eso en relación a cómo, cómo se elabora una propuesta de radio, ¿no? Y que justamente es lo que aplicamos para lo que vamos a hacer en Derivados del Pensar, ¿no? Y bueno, otro punto también creo que importante para tomar en cuenta si es que alguien se anima a proponer un programa de radio es las pistas, los audios con los que uno tiene que contar para darle el esqueleto, ¿no? A la propuesta. Me refiero a las cuñas, a las pistas de entrada y de salida, a las pistas de transición, ¿no? Que las hacen los locutores, o se hacen como un pregrabado, ¿no? Y justamente eso es parte del inicio de una propuesta de radio, que quizás sea lo más complicado, sin tomar en cuenta lo complejo que es elegir un nombre para la propuesta, que hay que pensarla porque son posibilidades infinitas, ¿no? Entonces, eso es también otro trabajo, ¿no? Y en fin, también buscar lo que son los audios de entrada y de salida, ¿no? Las pistas musicales también. En fin, esos puntos los fui aprendiendo también en el camino. Con el vinilo se hizo eso más claro, ¿no? Y ahora con esta propuesta que ojalá en un momento salga, también, ¿no? Es aplicar lo que son pautas, tener muy en claro la propuesta de radio y la parte también logística, ¿no? Cuando uno ya tiene el producto, ¿no? Ya tiene el producto editado, ¿cómo lo voy a difundir? ¿Qué días, a través de qué redes voy a hacer esa publicación? Voy a promocionar la publicación, ¿no? A través de Facebook, a través de Instagram, últimamente quizá TikTok, no sé, incluso para hacer propaganda previa al lanzamiento del podcast, ¿no? A través de Twitter. En fin, hay varias posibilidades, ¿no? Y eso quizá organizarlo en función de los días, ¿no? Los días lunes vamos a publicar una historia de 15 segundos, una publicación, en fin, en Facebook e Instagram y un hilo de Twitter sobre el tema de la semana, ¿no? Que estamos trabajando, ¿no? Y el día martes vamos a publicar en TikTok, en Facebook, en Instagram, ¿no? Y en fin, se arma todo un calendario, ¿no? De, de contenidos para que el producto no se pierda y se mantenga un enlace con los seguidores, ¿no? E incluso que se promocione a través de estas redes. Por eso es importante la parte logística. Entonces, hay un trabajo previo. Al inicio se hace más complicado porque se tiene que armar justamente todo el esqueleto, ¿no? En qué consiste la propuesta, la logística que se va a armar,
el banco de audios que se van a utilizar en el transcurso de todas las emisiones, pero ya después, en fin, en las emisiones siguientes, eso se va haciendo más sencillo porque es más automático, ya tienes todos los insumos y ya es mucho más fácil, ¿no? Al inicio me parece a mí, al menos en nuestro caso, fue lo más desafiante, ¿no? Pero básicamente es ese trabajo, incluso el manejo de fuentes, ¿no? Eh, citar a los entrevistados, ¿no? Cuando es en cabina de radio, por ejemplo, invitarlos 15 minutos antes para ver algunos detalles previos, ¿no? Antes de ingresar a la cabina. Y, en fin, cuando estamos en cabina, aprovechar para sacar imágenes, videos cortos, para que vayan a las redes, vayan se promocionen, ¿no? Esos detalles que ya ya dependen de cada quien escoger o no, ¿no? Pero bueno, eso. A mí me gusta mucho el trabajo de la parte de producción, no tanto de logística, soy muy malo para logística, para lo de las redes. Por eso es que mi compañera de Ciencias Políticas, la que está a cargo de eso, es Lisette, y ella es más la que sabe más de eso, ¿no? Y, en fin, yo creo que también la magia de la radio, de una propuesta como la que tenemos aquí, con Adriana, la que propuso Arturo, es, al menos a mí, el trabajo de edición, ¿no? Que es donde uno oculta las costuras, ¿no? De cómo se hizo los cortes, en fin, se hace ahí la parte, para mí, de la magia, ¿no? Pasa en las películas, ¿no? En la edición está ahí donde se hace al menos para mí, la aventura del producto, ¿no? En fin, eso, hay que tener, al menos desde lo que hicimos con mi compañera Camila, con el vinilo, eh, un cierto orden, ¿no? Eh, y tener también, anticiparse, ¿no? A los temas que se van a trabajar, ¿no? Y, en fin, como les dije, al inicio es complicado porque re, recién se arma el esqueleto, ¿no? La propuesta, pero después eso se va aligerando y se va sacando un producto mucho más consistente, ¿no? Bueno, básicamente eso. De ahí después ya podríamos conversar. Muy interesante tu intervención y tu propuesta, querido Michael. Creo que ha sido muy importante que tú mencionaras esos temas que no solo van en la parte de producción del podcast, sino también de un poco de cómo es que forma, qué equipo está detrás del programa que ustedes tienen y cómo que también la filosofía se ha apropiado en su programa y de una manera atractiva y académica. Ahora me gustaría darle el plazo a la representante de Manifiesto Femenino, Adriana Rojas. Hola. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Se me estás? escucha? Sí, ¿no? Se te escucha perfectamente. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, más o menos como sucedió con Michael, sucedió con Manifiesto Femenino. De hecho, fue bastante espontáneo. Yo me acuerdo mucho que cuando nos plantearon la posibilidad de hacer el programa, se estaban tomando decisiones en torno al protocolo en contra del acoso universitario dentro de la RUIS. Y unas compañeras feministas de la universidad habían hecho una reunión abierta pidiendo que se hable de acoso. Una de las compañeras, Carmen Sara, que es estudiante de psicología, nos comentó a Stephanie y a mí. Stephanie Molina era mi compañera en Manifiesto Femenino,
que en esa reunión en la que se hablaba de acoso, muchas chicas se sorprendían al identificar que habían sido víctimas de acoso. Entonces, en ese momento que teníamos que hacer un programa de radio, darnos cuenta del nivel de desinformación sobre cosas tan básicas dentro de los derechos de las mujeres, nos motivó a Stephanie y a mí a hacer un programa sobre feminismo. Em, Inicialmente queríamos que lo locuten las chicas del colectivo Cuscas, que en ese momento se estaba formando, ahora es sólido. Y por ese motivo, porque se estaba formando, es que ellas nos dijeron no podemos locutar su programa porque todavía tenemos otras responsabilidades. Nos propusieron, la persona que dirigía ese curso era Jenny Canales, y ella nos dijo, pero háganlo ustedes porque la idea es buenísima. Y la hicimos. Entonces, Stephanie y yo ya tenemos en nuestro CV que dirigimos, locutamos y editamos Manifiesto Femenino. Fue una experiencia para nosotros muy bacán. El programa tuvo 8 emisiones en la que se abordaron diferentes temas muy importantes para las mujeres. Nosotras somos periodistas feministas y estábamos comprometidas a, desde nuestra labor como comunicadoras y como periodistas, darle herramientas a las estudiantes, que eran nuestro público objetivo, para conocer la totalidad de sus derechos. De esa manera, dentro del programa se abordaron temas como qué es el feminismo, la violencia sexual, acoso sexual, anticonceptivos, derechos reproductivos, específicamente el aborto. El esquema del programa estaba diseñado para que teníamos tres bloques, y el primer bloque estaba diseñado para dar un acercamiento a qué tanto conocían nuestros compañeros y compañeras en la universidad acerca del tema que tocábamos en esa emisión. Entonces hacíamos una encuesta y con un sí, no, no tengo idea qué es eso, teníamos un panorama bien interesante para desarrollar el primer bloque, que era decidimos hablar. Estamos decidiendo tocar este tema. Ella y yo nos informábamos, pauteábamos y pasábamos al segundo bloque, que era Miradas Expertas, en el que gracias al movimiento feminista en el Perú y a las activistas que siempre son muy buenas, siempre teníamos especialistas muy bacanes, o sea, reales especialistas, porque en el focus group descubrimos que a pesar de ser la sección más larga del programa, eh, era de las que mejor era recibida por nuestra audiencia. Y al final teníamos el bloque, lo habías notado, basado en esta experiencia que nos comentó Carmen Sara, de que las estudiantes, cuando les explicaban qué era el acoso, se daban cuenta que habían sido víctimas de acoso mucho tiempo, siempre, a lo largo de su vida. Entonces, nosotras tratábamos de identificar casos en los que se manifiesta micromachismo o machismo medio soterrado para ejemplificar cómo es que sucedía el abuso hacia los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, es bonito hablar de este proyecto que tal vez es el más feliz de mi vida, y que me hizo entender que los podcasts son una herramienta muy importante. Y son muy importantes tantos tal vez como la crónica, porque tienen una formación, o sea, tienen un contenido temporal, ¿no? Porque los temas tienen que ser especializados, y el usuario tiene la libertad de escucharlo en el momento en el que desee. Yo consumo podcasts a partir de mi experiencia haciendo Manifiesto, consumo mucho podcast. Y sí, pues ahora con la situación de la pandemia y el aislamiento y el tener que estar en casa, escucho un podcast diario, digamos, ¿no? He encontrado hasta libros en podcast, entonces realmente es una herramienta que se puede explotar mucho, pero siempre y cuando se haga con bastante dedicación.
Yo les comentaba hace un momento que, bueno, dentro del desarrollo del curso hicimos un focus group eh, que claro, fue un aprendizaje importantísimo porque el focus group que nos motivaba a hacer el curso, entendimos que Manifiesto se veía como una conversación entre amigas y al desarrollarse de esa manera era muy cercano a la audiencia. Pero también nos dieron observaciones respecto a nuestro trabajo que no habíamos notado, ¿no? Como porque, por ejemplo, una de nuestras voces se escuchaba menos que la otra. Entonces, bueno, fuimos mejorando y así, ¿no? Bueno, creo que para cerrar, porque ya voy hablando mucho, decir La libertad, Adriana, libertad, por favor. que bueno, que hay muchos podcasts para consumir. Yo recomiendo los que son de Radio Ambulante. Actualmente hay tienen un nuevo proyecto que se llama El Hilo Podcast, que da noticias de América Latina. Son muy buenos. Y también quiero recomendar, hay un podcast que sacó Convoca Radio por el Día Internacional del Podcast, en el que recomiendan algunas herramientas para hacer podcast en este momento. O sea, es un gran momento, a mí también, esto es criterio personal, me parece que es un gran momento para hacer podcast por las circunstancias en las que estamos viviendo y porque siento, bueno, o me ha pasado también de repente solo a mí, pero ahora concretar entrevistas para mí es más fácil. Claro, yo necesito de las entrevistas un registro escrito, ¿no? Pero concretarlas es más fácil. Entonces, en este podcast de Convoca por el Día Internacional del Podcast, recomiendan algunas herramientas para el grabado de voz, como CleanFit o Arcos. Bueno, ellos no recomiendan Arcos, pero también he leído que Arcos es buena. Y, y nada, también programas de edición, ¿no? Por ejemplo, con Manifiesto Femenino, yo empecé editando en Audacity, que era bastante intuitivo. A mí me iba muy bien, en verdad. Eh, Me iba muy bien en el manejo de la herramienta, pero luego he aprendido a usar Audition, que es mucho mejor, y bueno, Antonio, que es responsable de radio, siempre me decía, tienes que editar en Audition, y yo, bueno, sí, voy a aprender, y bueno, ya aprendí. Es mucho mejor, te da más herramientas, pero creo que, por ejemplo, empezar con Audacity, empezar con otras es un gran avance, ¿no? Creo que también para entenderle al feeling al podcast, porque es bacán, o sea, este asunto de que la herramienta sea temporal es un golazo. Hace poco, el 28 de septiembre, fue el Día Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina. Y se hizo un tuitazo de parte de todas las activistas feministas respecto al tema, con el aborto legal ya, con el hashtag aborto legal ya, aborto legal Perú. Entonces, bueno, dentro de mis aportes en este tuitazo, hacía una recomendación de 3 podcasts que hablan sobre los derechos reproductivos. Y uno de esos era obviamente el mío, ¿no? El de Manifiesto Femenino. Otro era el de Catalina Acción Barrial, que es de una colectiva que está en mi barrio, y las de Ruge Hermana. Eh, entonces, nada, en el caso mío, yo cada cierto tiempo entro a ebooks a ver cómo van las estadísticas de Manifiesto y van en aumento, ¿no? Nosotros lamentablemente solo tuvimos 8 emisiones, pero creo que fue contenido de calidad, hecho con mucho amor y mucho compromiso, porque como comentaba Michael hace un momento, teníamos que hacerlo todo, o sea, locutar, dirigir, crear contenido para redes, editar. Gracias al cielo y a todos los santos, Stephanie y yo éramos un muy buen equipo. O sea, realmente nos dividíamos muy bien las responsabilidades y las dos pensábamos pues, casi igual respecto al activismo feminista. Entonces nos complementábamos muy bien y bueno,
nada más para despedirme, les recomiendo escuchar Manifiesto Femenino. Están disponibles todas las emisiones en ebooks y me parece que también si entran desde la página web de la Ruiz. Disculpen, no se me está escuchando. Felicitarte a ti, Adriana, también a Stefan y Oisi por el gran interés y a la vez por la complicada pero importante misión de llevar las situaciones sociales reflejadas en los medios periodísticos como es en el podcast y hablar de un tema que espero que pronto se pueda solucionar, que es el tema de acoso. Felicitarte a ti y a Stefan y Oisi. Ahora me gustaría darle plazo a la última persona, pero antes quisiera hacer este pequeño interesante análisis. No hemos hablado del tema académico, del tema social, y ahora viene la parte psicológica, y para eso me gustaría darle lugar al gran compañero Carlos Arturo Guillén. Muchas gracias, Walter. Sí, así como él menciona, yo junto con María Fernanda Chávez y con el asesoramiento de Antonio Molina y Jenny Canales, hicimos el programa, bueno, el podcast que se llama Salud y Balance. Lo hemos hecho en esta mitad anterior de cuarentena, así que no sé cómo empezar, porque comenzar diciendo de que fue una adaptación de lo que se ha estado haciendo en lo que es Radio Ruiz, en tema de radio, hacer algo virtual, algo que prácticamente no se había pensado hasta el momento. Y sí, bueno, felizmente se logró, pero fue toda una adaptación. Por ejemplo, el tema de elegir el mismo tema, redundando, es una de las cosas que en realidad, entre que sí la teníamos bien clara y entre que no, porque justo recuerdo que en esos tiempos de cuarentena, estamos hablando mayo, abril, todo lo que tenía que ver con la salud mental iba en auge. Y con eso propusimos junto a María Fernanda, bueno, a Maffer, lo propusimos, y en realidad el tema de salud mental no va solo, prácticamente no va solo en ningún aspecto. ¿Por qué? Investigando para saber si el tema iba o no iba, lo que vimos es que, y claro, también con el asesoramiento, es que la salud mental también tiene que ver con la salud física. O sea que si tú no tienes una buena salud física, tampoco tienes una buena salud mental, y así recíprocamente. Entonces, por eso le pusimos el nombre Salud y Balance, porque hay que tener balance en nuestro cuerpo para tener buena salud. Claro que el cherry era es bienestar para tu vida, ¿no? Salud y balance, bienestar para tu vida. Y bueno, felizmente con Maffer fuimos una buena dupla, porque ella conseguía las entrevistas y yo sabía bastante de lo que era el tema de postproducción en lo que es audios. Entonces ella conseguía las entrevistas, yo me encargaba de todo lo que era el tema de postproducción. En el momento en que teníamos que elegir lo que es los temas, porque nuestros temas han sido muy variados y nos ha costado bastante. Aquí justo lo tengo para recordarlo un poquito. Uno fue el tema de confinamiento. En el tema de confinamiento, la verdad es que muy interesante lo que nos han contado. También está el tema de aprendizaje, pero lo hemos enfocado en temas de cuarentena. Género y sexualidad también en tema de cuarentena, también ha sido uno de nuestros enfoques. Terapias alternativas, el amor y la medicina espiritual. En estos 7 programas nos ha costado prácticamente el alma en realizar lo que es el podcast, porque uno, como estábamos en confinamiento, no sabíamos muy bien cómo contactar con nuestros especialistas. Otro era el tema de la brecha de, ya no estábamos en una cabina, sino que teníamos que buscar
otros medios para poder grabar. También estaba el tema de que grabábamos desde nuestras casas. Entonces, el tema sobre lo que es los ruidos externos abundaba bastante. Pero poco a poco fuimos adaptándonos. Decidimos citar a nuestros entrevistados vía Zoom, grabar el Zoom, agarrar el audio del Zoom y a través de eso hacer nuestro programa. Otro también fue la planificación de lo que son las cuñas, las caretas, las músicas. Nos tomó bastante tiempo, porque como no teníamos un espacio físico para reunirnos, teníamos que hacerlo todo virtual, y a veces, como ya ha sucedido muchas veces, se entrecorta lo que es la llamada, lo que es el audio, y no te escuchas muy bien, y a veces tenemos que grabar una careta que teníamos que participar los dos a la vez. Entonces a veces yo no sabía cuándo empezaba o cuándo terminaba, o en qué parte iba. Pero claro, eso también tuvo su adaptación, que era que cada uno grababa desde su propia computadora, y de ahí lo mandábamos. También ese es otro punto. El tema de dónde se archivaba todos los documentos. Porque como no podíamos tener una misma computadora o un mismo USB donde transportamos todo, teníamos que ver dónde usar, qué plataforma de la nube usar para mandarnos estos archivos, a veces pesados, sobre todo cuando se terminaba de editar el podcast. Por suerte estaba el Drive y tuvimos que ir adaptándonos, bueno, siempre va a estar esto, el tema de la adaptación. Fue una adaptación muy grande. Claro que también con el tema de que al ser inicios de cuarentena, de pandemia, también estaba la parte emocional. Porque, bueno, un pequeño paréntesis. Yo vivo acá cerca del cerro, en el Agustino, una de las zonas más afectadas en el distrito. Y se escuchaba todo lo que pasaba en el cerro, gritos, las ambulancias, todo. Entonces era, por mi parte, chambear con eso, con esos sonidos, con esas emociones. María Fernanda también, con sus propios problemas, con sus propios dificultades. Entonces estábamos también con eso lidiando siempre, pero por suerte Antonio y Jenny nos metían presión, nos animaban también, porque también era un tema de mantenernos animados, porque si no, el audio salía así: hola, ¿cómo están, chicos? Sí, muy bien. Era de mantenernos alegres, contentos, sacar la fuerza, la energía de alguna manera. Y eso ha ayudado también bastante lo que es la intervención de Antonio, de Jenny, y también entre nosotros también, mantenernos, oye, ¿qué nos falta? Que el próximo entrevistado nos ha cancelado, hay que conseguir otro, y así, mantenernos siempre activos. Bueno, luego ya en las entrevistas, por suerte, María Maffer se consiguió unos buenos entrevistados, unos buenos psicólogos que nos hablaban, no solamente desde el aspecto psicológico, sino del aspecto físico, de cómo mantenernos en equilibrio. Entonces, y gracias a ello, lo que se pudo lograr es una información rica, muy rica. Prácticamente, por decirlo así, tenemos en nuestros programas prácticamente como guías para que las personas puedan saber, por ejemplo, el amor, en qué momento se vuelve tóxico, sobre todo en este contexto de cuarentena, o también género y sexualidad, qué hacer, a dónde acudir, a quién llamar, y así. Entonces teníamos un montón de información, tanto que muchas veces en estas entrevistas, por mucho que nos doliera, hemos tenido que cortar bastante información, porque nuestro podcast dura aproximadamente, digo aproximado porque va entre los 19 y 21, 20 minutos. Y toda esa la información, la sustancia, la hemos dejado en nuestros podcasts, que como bien dijo Adriana, está en la página de la Ruiz. Ahí lo pueden encontrar.
Y bueno, eso en las entrevistas. En el caso de postproducción, como les había mencionado, cabe la suerte de que yo sí manejo estos programas de edición de audio, sobre todo el Adobe Audition. Entonces, lo que yo hacía era recolectar todos esos audios que habíamos generado, el audio de las entrevistas, el audio de las caretas, el audio de las pistas de audio que acompañaban, todo lo recolectaba y lo único que hacía era ver si todos tenían el mismo volumen, quitar los ruidos externos, limpiar, como dicen, limpiar un poco lo que es el audio. Y claro, eso no era como bueno, al yo no tener el recurso de una computadora un poco veloz, entonces me tomaba bastante tiempo, tomaba aproximadamente unos 1 o 2 días el hacer toda esa chamba de tener un buen audio. Claro que Antonio, como nuestro asesor, terminaba de darle el visto bueno y arreglar un poco de fallos que yo había dejado, pero era toda una chamba grande, porque otra vez vuelvo a mencionar el tema de que también tenía que lidiar con lo que estaba pasando afuera, incluso con lo que estaba pasando en mi familia. Y así sucesivamente, trabajar. Y bueno, el resultado de esto son 7 magníficos programas, que para mí son magníficos porque llevar un trabajo así en plena cuarentena es muy complicado, es muy complejo, porque al no tener tampoco la posibilidad de salir, de ir a buscar, incluso teníamos audios extra de personas que relataban sus experiencias, sus historias, mitos o bueno, sus experiencias, era complejo porque tenías que buscar, quizá las veces que me tocó a mí buscar esos audios, a las personas indicadas, a los que estaban con buen ánimo o ya había pasado esa situación complicada que nos quería contar. Era un trabajo muy complejo. También fue muy agotador porque cuando terminamos esas 7 emisiones yo terminé muerto por un tema también emocional, pero sin embargo ha sido magnífico porque pudimos capturar lo que queríamos transmitir, lo que quizá en ese momento o también ahora las personas necesitan en temas de salud, y bueno, salud física y salud mental, para que podamos sobrellevar todo este tiempo de encierro, de estar alejados de las personas, de todos estos problemas incluso que están pasando, política, sociales, etc. Yo sinceramente quiero agradecer a María Fernanda, a Antonio y a Jenny, que nos ayudaron bastante en ese tiempo, y que si no fuera por ellos, en realidad nada de lo que es salud y balance hubiera salido. Bueno, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias. Qué buenas palabras de agradecimiento, Arturo, y también creo que es muy importante siempre tocar el tema psicológico en esos tiempos, ya que estos sentimientos de ansiedad, tristeza y depresión se juntan y juega con el estado emocional de las personas, ¿no? Y para mí es muy interesante y muy importante crear un proyecto de podcast a base de ese tema y llegar a las personas para que no solo sean como algo de escuchar, sino también para ayudarse a sí mismo, ¿no? Y que de verdad que importante y que rescatable es poder utilizar estos temas. Sin duda alguna lo han hecho muy bien, y felicitarte a ti y felicitarte a María Fernanda, ¿no? Y también al equipo que se encuentra atrás en el curso también de las prácticas profesionales, que es el profesor Indy Canales, que también es director de la carrera, y también Antonio Molina, que está haciendo posible eso también.
Me gustaría ver si hay unas preguntas por parte del público. A ver. Si no, para en todo caso yo hacerle preguntas a los tres. A ver. Disculpen un poco la demora. Estamos chequeando a ver si hay preguntas interesantes, inquietudes por parte del público que está en este segundo conversatorio de la octava edición del Festival de Periodismo de nuestra universidad, Antonio Ruiz de Montoya. ¿Qué hay? Bueno, por el momento no hay. Espero que pueda llegar entre un par de minutos. Pero a mí me gustaría hacerle un par de preguntas a los tres y que me puedan responder en cualquier orden. No hay ningún problema. Eh, ¿Por qué resaltan que es muy importante crear podcasts en temas no solo relacionados a la coyuntura, sino también que estén relacionados con lo humanístico, ¿no? Con lo social y con lo académico? ¿Por qué, chicos? Cualquiera puede responder, no hay ningún problema, pero sí avisen, por favor, con anticipación. Bueno, yo, yo quisiera empezar a responder. A ver. Bueno, cuando propusimos salud y balance, justamente entró también esa duda. ¿Por qué, no? ¿Por qué centrarnos en lo que es la salud mental? Bueno, salud mental y salud física. Consideramos nosotros que era un tema que no se había tocado en todo este tiempo, incluso antes de lo que es la pandemia. Es un tema que muchas veces se deja de lado porque simplemente no le toman importancia. Creen que, sobre todo lo que es salud mental, creen que es algo que se pasa, algo que quizá, como dicen algunos, que un coach puede quitarlo o cosas así. En realidad, incluso el Estado no le pone atención. Recién hace poco han tenido la oportunidad de prestarle un poco de atención, pero más allá de eso, es un tema un poco olvidado, puesto al costado, puesto de lado por personas que quizá no lo consideran importante, no lo consideran como un mal, algo que te puede afectar a ti directamente y te puede muchas veces incapacitar. Yo creo que falta mucha conciencia sobre lo que es salud mental y que poco a poco deberíamos de verlo. Y más que nada en esta cuarentena se ha reflejado bastante todos los efectos que puede ocasionar estos síntomas de salud mental, por ejemplo, la depresión, el estrés, todo influye en tu trabajo, en tu vida, en tu salud física, todo influye, todo de la mente influye y es un tema que deberíamos de tomar una importancia. Gracias por tu intervención, querido Arturo. ¿Algo que quiera decir Michael, Adriana? Bueno, en mi caso, no se centra tanto en la salud, eh, sino más en el área humanista, ¿no? Con el vinilo, básicamente la propuesta era eh, mezclar el trabajo académico, filosófico, con la cultura en general, ¿no? Lo que produce la cultura, ¿no? Eh, para hacer un trabajo de divulgación, que finalmente en parte nuestro trabajo es eso, en el área de la comunicación. Y me parece interesante hacer ese engarce, ¿no? De no solo dejar a un tipo de filosofía en la academia, sino también llevarlo a formatos distintos, ¿no? Y bueno, me parece que hay un trabajo eh,
bastante enriquecedor porque les permite a las personas no solo quedarse con la coyuntura, ¿no? Como hiciste mención, Walter, sino también ver en los contornos de esa coyuntura, ¿no? El trabajo periodístico produce con el reflector, ¿no? Un hecho, ilumina un hecho, pero siempre cuando algo se ilumina, deja los contornos, deja las sombras, ¿no? Y en esas sombras también parece la parte de lo que no entra en la coyuntura, sino que habilita a otro tipo de pensamiento. No sé en qué medida esto puede ser compatible con el trabajo periodístico, pero en comunicación al menos me parece que hoy con la cantidad de información y noticias con las que contamos, escaparnos un poco de esa coyuntura sin dejarla de lado, desde otras formas de reflexión, ¿no? No tan mediatizadas por esta lógica del consumo rápido, me parece que contribuye también a otro tipo de formación en la ciudadanía, ¿no? Un poco más crítica, un poco más, no sé, desapegada de ese ritmo de lo mediático que a veces puede ser un poco embrutecedor, ¿no? Pero en fin, ahí hay muchos matices y dependerá de en qué espacios nos resguardemos para consumir información y de qué calidad esa información es, ¿no? Eso. Gracias, Michael, por tu respuesta. Adriana. Bueno, yo nada más quería agregar a todo lo que ya han comentado mis compañeros que hay un público que está explorando el podcast, o sea, el podcast tiene bastante tiempo ya, pero creo que el podcast es una herramienta que traslada el contenido de radio, que es muy valioso por sí mismo, a la virtualidad. Entonces, se adapta a un consumidor e internauta que suele tener todo en el momento en el que desea consumirlo. Entonces, siempre va a ser importante tener una variedad de programas que brinden información especializada y mayor información respecto a temas específicos y a temas que en este momento se necesitan entender, ¿no? Como por ejemplo sucede ahora con el lamentable caso de la violación colectiva que se dio en Surco, y en la que la defensa de uno de los violadores intenta desacreditar el testimonio de una víctima, diciendo que le gustaba la vida social, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mandar a, a ese abogado a escuchar las 8 emisiones de Manifiesto Femenino para que aprenda un poco acerca de la individualidad y la libertad de las mujeres, que hace tiempo que estar en el, no sé, ¿no? En esta sociedad no significa que tengamos menos derechos que los hombres, ¿no? Es que en verdad es risible, pero bueno, en fin, entonces sí, ¿no? O sea, la información es poder, y desde el periodismo, en el podcast hay una herramienta narrativa muy potente que tiene mayor acceso a nuevos públicos. Entonces, a nuevos públicos o a públicos que ya estaban ahí y que necesitaban esto eh, a, a su disposición en el momento en el que quisieran consumirlo, como sucede en todo lo que está en las redes. Muchas gracias por tu respuesta, Adriana, y también por la buena reflexión y llamada de atención también. Tenemos un par de preguntas del público, ahora sí, vamos por un orden. La primera pregunta es, ¿qué es más difícil, lo técnico o el planteamiento de un podcast? Igual, con su libertad de como quieran responder, estaremos atentos de sus respuestas. Bueno, yo creo que lo más difícil es el planteamiento del podcast, porque lo técnico ya eso se puede aprender, pero el planteamiento requiere mucho. Saber a qué público te vas a dirigir,
saber el nombre que le vas a poner, los temas que vas a tener, para qué vas a hacer ese podcast, cuál va a ser su fin, y así una serie de puntos que te van a hacer cuadrar tu podcast y decir, oye, sí, mi podcast tiene sentido, va a tener alguna influencia dentro de los que lo escuchan. Entonces, para mí es lo que ya dije. Gracias, Arturo, Michael, Adriana. Como quieran, chicos, el tiempo es suyo. Y es oro. Yo creería que en mi caso, en Manifiesto, el planteamiento del podcast nos fue más sencillo. Em, la elaboración o sea, diseñar la línea hacia la que se dirigía nuestro podcast con Stephanie Molina fue muy sencillo porque las dos teníamos ideas muy similares, nos complementábamos. La parte técnica para mí fue un poco más compleja porque, bueno, a mí no se me dan muy bien esos atributos, pero los aprendí sobre la marcha y ahora hasta los uso mucho más porque los sigo explorando. Eh, Hay muchas herramientas gratuitas como comentaba Arturo o como les comentaba yo hace un momento. Entonces, sí creo que lo técnico es más solucionable rápidamente, ¿no? En mi caso, el planteamiento del podcast fue mucho más sencillo. Sí, un poco entrecortado, Adriana. Uy, se te fue la voz y también se te escuchó un poco entrecortado. Repítelo, por favor. Perdón, no sé qué, no sé, o sea, no sé qué cosa no se llegó a escuchar, pero en síntesis decía que en el caso nuestro, en el caso de Manifiesto, fue más sencillo el planteamiento del programa. Gracias, Adriana, por tu respuesta. Y ahora esperamos a Michael. A ver, Michael. Sí, bueno, en mi caso, creo que con el testimonio de Arturo y Adriana, finalmente depende del grupo de trabajo. Cada grupo ve en qué es mejor, ¿no? A algunos les resulta más fácil la parte técnica, a otros quizás fluyen mejor o más rápido la parte del contenido. Me parece que igual, en mi caso, ambos tienen un cierto nivel de complejidad en la medida en que si uno tiene el contenido, un muy buen contenido, pero no le da una forma adecuada, una forma eh, resulta poco significativa, ¿no? Como dice algún pensador por ahí, el medio es el mensaje, pero también tiene que ver ahí con eso, ¿no? La forma también le da al contenido su plus, ¿no? Así como un contenido pobre, por más sofisticada que sea la técnica, si es un contenido miserable, entonces de nada te sirve tener la tecnología de punta, ¿no? Creo que una buena capacidad de manejo técnico con un buen manejo de contenido hacen a un buen podcast. Gracias, Michael. Tenemos una segunda pregunta del público, esta vez de la compañera de la escuela, Paula Flores Garay, la cual menciona, ¿cómo podría ser que mi propuesta sobresalga de las ya existentes creaciones de podcast? También menciona si la calidad solo se refiere al contenido o también a la técnica. Por favor, libertad total de responder. A mí me gustaría contestar esa Por favor, pregunta. Adriana. Bueno, creo que la manera de diferenciar tu podcast respecto a los que ya existen está en el planteamiento, en lo que puedas aportar. Hay muchos podcasts que son básicamente una persona hablando sin efectos de sonido. Y los podcasts más profesionales
tienen efectos de sonido hasta propios. O sea, en mi caso, muchas veces trabajo con la biblioteca de YouTube libre de derechos de autor, que bueno, está ahí de descarga gratis, disponible, y en verdad es bien variada, son bien variadas las opciones, pero podcast profesionales tienen a sus propios sonidistas, ¿no? Entonces, en la medida que a uno le es posible, es muy importante trabajar al milímetro el contenido de tu podcast, desde las palabras que empleas, identificar tus muletillas. Por ejemplo, a veces, en mi caso, a veces tengo muletillas. Y nada, el efecto sonoro, o sea, conocer el efecto sonoro es un trabajo, porque en el caso de Manifiesto, em, lo íbamos mejorando edición a edición. Yo cada nueva edición decía, esta es la obra maestra, pero la siguiente se convertía en la obra maestra porque la práctica es la que hace el maestro, ¿no? Entonces, bueno, mucho ojo a tu contenido y ver qué aportes puedes tener nuevos. Cuando nosotras empezamos Manifiesto, ya habían podcasts de colectivas feministas, como el de Ruge Hermana, que fue uno de los que a mí me inspiró para proponer Manifiesto Femenino. Y la otra pregunta era sobre técnica. Eh, no recuerdo qué preguntó. A ver, si la calidad si la calidad solo se refiere al contenido, también a la técnica del podcast. Ah, es ambas. Es ambas. En el Focus Group nos dimos cuenta que el contenido, la manera en la que estaba planteado nuestro contenido era la que hacía que Manifiesto se sienta como una conversación entre amigas, que estabas escuchando a tu amiga. Y cierto, de repente si tienes la opción de escuchar a Manifiesto, es como el audio de tu amiga que te cuenta cosas. Y a veces es largo, yo no tengo problemas en escuchar audios largos de WhatsApp, ¿no? Pero es más o menos así. Entonces, si el contenido está bien planteado, todo va a fluir. Y, pero también tiene que ver con técnica, porque para esquematizar tu programa de cierta manera, tienes que aplicar el contenido previo, ¿no? Para nosotras fue muy efectivo los 3 bloques que propusimos desde el inicio y funcionaron, pero también propusimos cosas como lanzar datitos intermedios, por ejemplo, una cuñita chiquitita de, no sé, cada 24 horas desaparecen 2 mujeres según el Ministerio de la Mujer. Estoy dando un dato random. Se nos ocurrió dar esos datos y en el Focus Group nos dimos cuenta de que no se entendían, no estaban bien planteados. Entonces los retiramos y todo bien. Es un engranaje constante. Gracias por tu respuesta, Adriana. Arturo, Michael. Bueno, sí, yo también opino lo mismo que Adriana. La verdad es que para que tu contenido sobresalga, tienes que escoger un nicho que no esté muy bien, e- e- es- es- expuesto. No, claro, tienes que escoger un nicho que no haya sido muy bien, estudiado o si no, que no haya sido mucho, que no tenga muchos contenidos así como el que tú quieres generar. Entonces, al hacer eso, tú vas a tener, bueno, digamos, una gran posibilidad de que tu contenido sobresalga, porque va a ser el único. Pero claro, también viene aquí lo que es el tipo de contenido que tú vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué elementos va a tener. Si tú haces que todo el contenido armonice, va a ser mucho mejor y vas a tener muchas más probabilidades de que todo lo que tú hagas vaya a sobresalir. Y bueno, en cuanto al contenido técnica, bueno, Michael lo dijo muy bien, ambos son, ¿no? Ambos se tienen que ver. Gracias, Arturo. A ver, Michael. Yo solo suscribo
lo dicho por Adriana y por Arturo. Creo que también no hay una receta, digamos, general para decir eh, eh, cuándo una propuesta de podcast va a ser exitosa. Porque justamente en lo particular de esa propuesta hace la diferencia de otras propuestas, ¿no? Y es lo que llama la atención del público interesado o interesada. Bueno, básicamente eso. Gracias, Michael. Tenemos una segunda pregunta del público, esta vez de la alumna de la escuela, Catherine Puma, en la cual dice, ¿cuáles fueron los pilares de comunicación que contemplaron en cada uno de los podcasts? Un poco difícil, pero por favor, anímense. Adriana, Michael, Arturo. Chicos. ¿Escucharon la pregunta o no se me escuchó bien? Uy. Bueno, sí hemos Ah, ya. escuchado, Ah, pero ya, en ya. verdad es un poco complicado ya a estas Sí. alturas definir qué pilares. Creo que en el caso de salud y balance, lo que hicimos es simplemente coger lo que es, si no me equivoco, por favor corrígeme, de que es un tema es un tema que no es muy tocado, lo que es la salud mental. Eh, digamos que es, ay, te juro que se me ha olvidado todo lo que son, pero hemos tomado eso, el hecho de que el tema no es muy tocado, un tema que es olvidado en en lo que es tanto, digamos, en lo periodístico como en lo comunicacional, porque vimos que era una necesidad en ese momento. Eh, claro que eso responde a muchas interrogantes en el periodismo, pero en temas de comunicaciones, la verdad es que no lo consideramos, pero sí lo consideramos como un tema periodístico, un tema de cercanía, un tema también un poco de inmediatez, porque era algo que se necesitaba y que muchas personas a considerar de nosotros lo necesitaban. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Michael, Adriana, ¿algo que decir? Bueno, ay, perdón, creo que estoy con la cámara apagada. Ya Ahora ahora sí. sí. Bueno, al momento de empezar el curso, que en el caso mío fue el que incentivó la creación del programa, realizamos un planteamiento que fue aprobado por la profesora, ¿no? En el que le proponíamos el contenido, el alcance del programa y las temáticas a las que aspirábamos trabajar, eh, el beneficio que otorgaba a la comunidad la creación de este podcast, el público, la duración, el horario. Bueno, en el caso de la duración y el horario se precisó por el público objetivo que teníamos, que bueno, ya lo he comentado, eran estudiantes universitarias entre 18 y 25 años. Y bueno, el beneficio a la comunidad, esto también ya lo he dicho antes, era brindar información para difundir y formar opinión pública, pensando en tomar acción sobre los derechos de las mujeres. Entonces, me parece que esos fueron los pilares que, que incentivaron la creación de Manifiesto y pilares que siguen vigentes, ¿no? O sea, el contexto en el que se dio en ese momento la conversación era acoso. Hoy la conversación es la libertad sexual de las mujeres y bueno, en realidad todos los temas
de derechos de las mujeres son constantes, ¿no? Pero son abordados de acuerdo a coyuntura. Entonces, podemos encontrar que una emisión de Manifiesto Femenino, y voy a reventarle 1000 bombos y platillos al programa para que lo escuchen, puede ser de ayuda en muchas coyunturas respecto a la vida de las mujeres. Hace una semana era sobre los derechos reproductivos, hoy es sobre violaciones, hace un mes era sobre acoso sexual callejero y, y así. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Michael. En mi caso, la propuesta deriva del pensar, eh, como les dije, está aún en proceso de creación, ¿no? Igual tenemos una, una temática tentativa para la propuesta, pero básicamente nos queremos dirigir a la comunidad eh, que, eh, que habilite también a incentivar los debates en el aspecto más interdisciplinario en el campo de las humanidades, ¿no? Y bueno, pues entonces la idea es incentivar pensamiento crítico o filosófico, ¿no? En distintos ámbitos de las humanidades, ¿no? Y que, en fin, traten temas eh, relacionados en fin, a la comunidad, ¿no? Al otro, a los lazos, en fin, a las ficciones, a las narrativas que se construyen también en los lazos sociales, ¿no? En fin, al cuerpo, a la política. De esa manera, incentivar en esa comunidad eh, esa cierta sensibilidad, ¿no? Frente a lo no homogeneizante, ¿no? A lo que produce una cierta disrupción, ¿no? Frente a lo establecido, podríamos decir. Gracias, Michael. Tenemos una tercera pregunta. A ver, voy a chequear bien. El compañero de la escuela, David Luna, pregunta: ¿en qué medida involucraron a la comunidad seguidora de sus podcasts dentro y fuera de las redes sociales? Bueno, yo tengo una respuesta Ujú. porque en la experiencia de Manifiesto Femenino hacíamos encuestas semanales que era en la entrada del primer bloque del programa. Entonces, semanalmente con Stephanie íbamos encontrándonos compañeros y compañeras que nos decían, estas preguntas son para el podcast. Entonces, sin quererlo, en esa interacción que era parte del podcast, íbamos teniendo contacto con nuestros oyentes. Y a través de redes lo intentábamos. Esa era una tarea ciertamente difícil porque lo intentábamos, fue un consejo de las personas que dirigían nuestros programas, de Jenny Canales y de Antonio Molina, decirnos dentro de su podcast, inviten a participar a su audiencia en redes y que les den propuestas, etcétera. Tal vez el tiempo de manifiesto fue muy corto y ojalá en el futuro se prolongue la vida del programa, que no permitió mucho una verdadera interacción o una correcta interacción en redes sociales. Sí teníamos actividad porque grabamos pequeños videos de intriga, poníamos fotografías con algunas frases relevantes de nuestras entrevistadas, pero la verdad es que no logramos concretar muy bien la interacción que hubiésemos deseado desde las redes sociales. Gracias, Adri. Arturo, Michael. Bueno,
Nosotros en Salud y Balance, la interacción que hemos tenido es, bueno, más que nada por la red social de la página de la Escuela de Periodismo, pues donde publicábamos ahí todos nuestros podcasts, pero también teníamos un espacio donde las personas nos podían mandar audios sobre mitos o sobre alguna experiencia que quieran contar, claro, relacionada al tema que teníamos en ese momento en el podcast. Y así es como nosotros hacíamos interacción. Gracias, Arturo. Michael. En nuestro caso, bueno, me tengo que remitir al vinilo porque en derivas aún no se ha lanzado nada. En el caso de vinilo, yo me dedicaba más a la parte de preproducción y de producción, ¿no? Y bueno, edición. Pero aquí quien era la más activa en redes y en contacto con el público era Camila, definitivamente. Ella hacía el trabajo de las encuestas, ¿no? Y también hacía el trabajo de elaboración, en fin, de- de afiches, ¿no? Y de contacto con el público, ¿no? De invitación. Y similar al caso de Adriana, también nuestro contacto con el público fue limitado, ¿no? Fue limitado. Ya después, cuando acabaron las emisiones, ya la página adquirió vida propia y, en fin, la gente empezó a conectarse más, ¿no? Pero en el momento, en el proceso, el contacto fue limitado, ¿no? Pero bueno, en tanto que tengas al público a quien quieras dirigir el contenido, pues ahí estarán, ¿no? Pero hay que hacer el trabajo de contacto, definitivamente. Gracias. Una última pregunta del público asistente. Pregunta Candela Candela. Durante esta cuarentena se crearon muchos podcasts de diversos temas, que han sido una forma de condensar y comunicar la información y reflexión sobre estos diversos temas. ¿Son los podcasts una manera de volver a lo radial de forma más libre? Y luego señala, ¿no? Considerando que los podcasts los debemos trabajar, escuchar mientras trabajamos, nos trasladamos o realizamos cualquier otra cosa que hacer. Yo puedo empezar respondiendo esa pregunta otra vez. Por favor. Yo creo que hace un momento lo comentaba, creo que el podcast sí obviamente surge de una herramienta radial que existe hace décadas. Pero el podcast adapta su contenido a un nuevo usuario. No es de ninguna manera parecido a la radio porque en principio el contenido es autónomo y no está, bueno, en el caso de estos 3 podcasts por lo menos y de algunos que están disponibles, no están sujetados a intereses económicos, políticos, ¿no? Entonces, definitivamente es más libre. Puede ser el podcast una variación de la radio, por supuesto, porque tiene que llegar a su audiencia mediante lo auditivo y es un desafío lograrlo. Es una herramienta que está más, que es una herramienta que se puede consumir estando en medio de la realización de otras cosas, ¿no? Pero eso también lo convierte en un desafío porque tienes que concentrar la atención de tu audiencia mientras haces esas otras cosas. Entonces, todas estas herramientas de música, tonalidad de voz, pausas, cuñas, hacen que la idea central de tu podcast no se pierda. Entonces, bueno, eso. Y hace un momento comentaba también que yo siento que los podcasts son el contenido que siempre estuvo en la radio adaptado a los nuevos consumidores,
que tienen la libertad de dar play, pausa cuando se les plazca y de retroceder si sienten que se les pasó algún tipo de contenido importante y de recomendarlo, ¿no? Yo soy consumidora también de radio. Antes de toda esta situación, todos los días escuchaba RPP a las 6 de la mañana saliendo de mi casa, tomando mi carro, y a veces se me iban cosas en las que no puedo retroceder 10 segundos, 30 segundos, como me dan las plataformas, como me da la posibilidad las plataformas de podcast. Y bueno, agradecerle a Micaela esa pregunta. Micaela es una feminista que también tiene un podcast que es de la colectiva Catalinas Acción Barrial, que es bien bacán, yo lo he escuchado. Gracias, es Candela Candela, pero creo que su nombre es Micaela, ¿no? Ay, perfecto, Ariana, muchas gracias. Y ahora le doy el momento a Arturo y a Michael para que puedan responder. Bueno, sí, el podcast básicamente es eso, es un espacio radial, virtual, donde hay libertad, hay libertad. Por mucho que tú te puedas conseguir quizá alguien que te patrocine el podcast, sin embargo, quien pone la agenda, quien pone el comentario, quien pone lo que haya que poner en el podcast, eres tú el que lo realiza. Y eso no te lo va a quitar nadie. Eso no te lo va a quitar nadie. Ni siquiera, bueno, a menos que no tengas internet o algo por el estilo, pero de ahí todo lo que tú pongas en el podcast es tuyo. Es tuyo y nada más que tuyo. Es una forma más libre, incluso que la radio, porque en la radio sí, como bien dijo Adriana, en la radio hay intereses, hay incluso pueden tomar una información y convertirla en un monstruo. Pero tú como alguien, un realizador de podcast, puedes contar tu verdad, puedes contar tu hecho, puedes contar lo que tú quieras. Hay libertad, hay libertad. El internet no te limita nada en ese sentido, sino que te da libertad para que tú te expreses, porque el podcast es una forma de expresión. Ah, es una forma en que tú puedes decir, oye, mira, yo quiero hablar sobre esto porque esta cosa nadie lo está hablando, nadie lo está viendo. Sin embargo, yo puedo hacer, en el caso de los periodistas, hacer una investigación y poner en práctica todo lo relacionado al periodismo, poner hechos, poner entrevistas, poner un montón de cosas. Claro que siempre buscando que Cortado, Arturo. siempre que el contenido sea amigable y que a las Uy, personas les quedó en guste. frío. Uy, uy, uy. Disculpen un problema. No se te escuchó al final, pero podías resumir así chiquito porque se te escuchó en el cortado. Claro, en resumen, Ujú. haz tu podcast, que sea un podcast libre, pon el contenido que tú quieras, pero claro, siempre viendo que sea atractivo, que le guste a las personas y sobre todo que tengas un mensaje claro, nada más. Y ahora Michael, pero también algo rápido para ya cerrar este segundo conversatorio. Sí, bueno, además de lo que dijeron Adriana y Arturo, es posible ciertamente hacer un podcast libre sin estar también encorsetados con digamos, los intereses económicos que a veces condicionan los contenidos, pero también creo que es importante buscar formas de financiamiento que también habiliten a que crear podcast sea también una forma de trabajo, ¿no? Digno, libre y que también produzca, en fin, esa libertad que muchos tanto aspiramos. Eso. Gracias, Michael. Bueno, agradecer a todo el público asistente, alumnos y también asistentes de haber visto este interesante conversatorio que es Podcast en el Periodismo. Ha sido un honor y placer para mí ser su moderador. Mi nombre es Walter Velázquez. Agradecer a Adriana Rojas, a Arturo Guillén y a Michael León por su asistencia y por sus grandes intervenciones. Y para terminar, hacer recordar que mañana continúa el segundo día de la octava edición del Festival de la Escuela de Periodismo, que vamos a tener los conversatorios de periodismo cultura, periodismo de género
y también sobre un conversatorio sobre las experiencias de los alumnos egresados de la carrera, que también va a incluir una sorpresa, pero con la cual estoy prohibido de decir. Sin más que decir, muchas gracias y nos vemos mañana.